aprendan y quiero que crezcan. And I want you, no matter where you live and the rest of your life, for you to have an understanding of God's Word. Y quiero que sin importar dónde vivan ustedes, que por el resto de su vida tengan un entendimiento de la Biblia. Because if you don't know about the Bible for yourself, you won't know what you should believe and what you should not believe. Porque si usted no conoce la Biblia por sí mismo, no va a saber qué es lo que tiene que saber ni qué creer. So this week we're going to talk about the different books of the Bible. Entonces, esta semana vamos a hablar sobre los diferentes libros de la Biblia. And something I'm going to be doing is I'm going to be talking about in more detail about Genesis and then continuing on a different book of the Bible every week. Entonces vamos a dar más detalles sobre cada libro con las semanas que van a seguir. And my goal is that you would understand and be able to use every book of the Bible. Entonces la meta de él es que ustedes puedan entender cada libro y también saber cómo usar cada libro de la Biblia. And I also have some material that helps you with a daily Bible reading as well. Y también tiene material para hacerle de ayuda para una lectura diaria de la vida personalmente. And many people in this church have actually used it for many years to read the Bible every day. Y mucha gente de esta iglesia ha usado ese plan para poder leer su Biblia todos los días. But this plan begins in January, and by the end of the year, you're finished with the Bible. Y este plan comienza en enero y para el fin de año ya he leído la Biblia completa una vez. But it also has an explanation to help you apply each day what you're reading to your life. Y también viene con una explicación para saber cómo se puede aplicar esa lectura para cada día. Now this is totally voluntary, you don't have to use it. Y eso es completamente voluntario, no tiene que usarlo. But I do want you to have it available as an option if you want to learn from the Bible for yourself and understand it for yourself. Pero sí quiero que lo tengan disponible por si sí quieren usarlo y leer la Biblia personalmente todos los días. And so because this plan starts in January, I thought this was a good time to begin teaching you about the Bible. So then if you wanted to start reading in Genesis in January and work your way through in the year, you will have a lot of what you learned in your mind before you begin. Y como este plan empieza en enero, él pensaba hacer un buen plan, dar esta introducción de la Biblia para que ya tenga una idea general sobre la Biblia antes de empezar ese plan. So this plan is in English, but I am going to be translating it into Spanish before the end of the year. Entonces este plan está en inglés ahorita, pero para fines de año lo quiere completar para interpretarlo a español. And so what I want to do tonight is I want you to get a big picture about the Bible. Entonces lo que él quiere hacer esta noche es que usted tenga una idea general sobre toda la Biblia en general. For example, last week we talked about some verses that talk about how important the Bible is. Por ejemplo, la semana pasada hablamos sobre algunos versículos que hablan qué tan importante la Biblia es. Some of these verses. The first one is 2 Timothy 3:16 through 17. All Scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Y el primer versículo de esta lista es en 2 Timoteo 3:16 a 17, que dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. And this verse is simply saying that everything that you need to know for the Christian life is found in the Bible. Y lo que dice esto es que simplemente todo lo que uno ocupa para vivir la vida cristiana se encuentra dentro de la Biblia. And then we also read Matthew 4:4, but he answered and said, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Y también leímos en Mateo 4:4 que dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So this is teaching us that the Bible is for you spiritually what bread is for you physically. Y este versículo nos enseña que la Biblia es para nosotros espiritualmente lo que el pan es para nosotros físicamente. And just like you need to eat food every day, you need to read the Bible every day. E igual como usted tiene que comer comida todos los días, también tiene que estudiar la Biblia todos los días. And it also says every word that proceedeth out of the mouth of God. Y también dice cada palabra que sale de la boca de Dios. And this is why I want to encourage you to read the whole Bible. Y por eso les animo que lean la Biblia completa.
It's kind of like there are a lot of different kinds of food that you can eat, but if you only eat one kind of food, you won't be strong physically. Semejante a cómo hay variedad de comida que uno puede comer, pero si no comemos de todo tipo de comida, no vamos a estar sanos. And so then in Luke 24:44 it says, "And he said to them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me." Y en Lucas 24:44 dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. And so as we see here, Jesus said about the Old Testament that the law of Moses and the prophets and the Psalms were written about him. Y aquí vemos que Jesús estaba explicando que el Antiguo Testamento, incluyendo la ley de Moisés, los profetas y los salmos, fueron escritas sobre él. So when we read the Old Testament to see that it is speaking to us about Jesus Christ, then we will be able to understand it and apply it to our lives. Entonces cuando leemos el Antiguo Testamento, entendiendo que nos está hablando de Jesucristo, entonces podemos entenderlo mejor y conocer que está hablándonos sobre Jesucristo. And Joshua 1:8 says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Y en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. So from this we see that we need to have God's word in our mouth, which means we need to be speaking about it. Y aquí podemos entender que tenemos que tener esta palabra de Dios en nuestra boca, tenemos que estar hablando de esta palabra. But then we also see we need to have it in our mind. It said to meditate day and night. Y también vemos que tenemos que tener esta palabra en nuestras mentes, dice que tenemos que meditar en ella día y de noche. And what this teaches us is we can't read the Bible all the time, but we can think about it all day and all night. Y lo que nos enseña aquí es que no podemos leer la Biblia de día y de noche, pero lo que sí podemos hacer es pensar en ella de día y de noche. I guess we only had one left. I guess we have two here. Okay, that's perfect. Isaac, you want to give that? We have two left. Perfect. Okay. I checked. Did I give him the wrong one? That's the old one. That's the new one. They don't. I gave him the old one. They probably already have a copy of it. Okay. They can use mine. I'm fine with that. Okay, yeah, you can give it if you want to share one with someone. Yeah, make sure they each have one. Because if they have one from they're going to recognize from last week because they were here last week. Okay, and so you cannot read the Bible all of the time, but you can think about the Bible all the time. Entonces no podemos leer la Biblia todo el tiempo, pero sí podemos pensar sobre la Biblia todo el tiempo. Now, this doesn't mean that when you're driving on the road, you should be thinking so much about the Bible that you crash. Y eso no quiere decir que mientras estamos manejando en la carretera que estamos tan distraídos con la palabra que vamos a choquear. There's a pastor that's a friend of mine. I enjoy his preaching, and he tells a story about he was speeding because he was excited while he was thinking about the Bible. Hay un pastor amigo de él que dijo que él estaba tan emocionado con pensar sobre lo que iba a predicar que estaba yendo demasiado veloz cuando estaba manejando. And so he said he was thinking about a Bible verse and he got so excited he was driving faster and faster. Y dijo que estaba pensando sobre un versículo de la Biblia y mientras se emocionaba más y más estaba conduciendo más y más rápido. And he said he looked in his rearview mirror and here comes a policeman trying to stop him from enjoying his salvation. Y luego dijo que luego miró en su espejo de retrocedor y miró que un policía le estaba tratando de impedir de gozar de su salvación. And he said, when the policeman pulled him over, he said, "Officer, look at this beautiful Bible verse." Y cuando el policía lo detuvo, el pastor le enseñó el versículo y le dijo, oficial, fíjese en este versículo tan precioso. And the officer said to him, "Look at this beautiful fine." Y el oficial le dijo, fíjese en esta multa maravillosa. So no, we're not saying that you think so much about the Bible that you are so distracted that you can't even live your normal life. Entonces no decimos que deberían de estar tan distraídos con la Biblia que no puede vivir su vida normal.
So, for example, if you're fixing a car, don't forget to tighten all the bolts. Por ejemplo, si está arreglando su coche, no olvide apretar todo lo que se tiene que apretar. And if you are at work, don't be distracted and cut off your hand in the wrong machine. Y si está trabajando, no se moche la mano por accidente porque está tan distraído. So to meditate on the law of the Lord day and night just simply means that throughout your day, your mind is thinking about what you read in the Bible that day. Entonces, meditar en la palabra de Dios de día y de noche simplemente se refiere a que a través del día uno se está refiriendo otra vez a la Biblia. In fact, if you are meditating on God's Word, it will help you do your work better that day. De hecho, si está meditando en la palabra de Dios, le va a ayudar a hacer su trabajo mejor ese día. So, for example, if you are at home, you will be thinking about what the Bible says about how to be a good wife or a good husband. Por ejemplo, si usted está en el hogar para su trabajo, si se recuerda la Biblia, le va a ayudar como ser mejor esposa o ama de casa. If you are at work, you will think about what the Bible teaches about how to be a good worker. Y si está en su trabajo, la Biblia le va a ayudar a saber qué se ocupa para ser un buen trabajador. And if you're outside talking to your neighbor, the Bible will teach you how you should love your neighbor as yourself. Y si está afuera hablando con su vecino, la Biblia le va a recordar cómo amar a su vecino, a su prójimo, como a sí mismo. And so this Joshua 1:8 is teaching us to think about God's Word day and night so we can do what it says. Entonces Josué 1:8 nos está enseñando que debemos de pensar sobre la palabra para poder obedecerla. And then Psalm 119:105 says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Y el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. And this is very important. Y esto es muy importante. Every day you make decisions. Todos los días hacemos decisiones. Young people, you make decisions your whole life. Jóvenes van a hacer decisiones toda su vida. But also people who are not as young, you will make decisions every day. Pero también ustedes que no son ya tan jóvenes también van a hacer decisiones todos los días. And when you read God's Word every day, and when you read all of the Bible, it will be a lamp for your feet and a light for your path. Y cuando lee la Biblia todo el día y medita sobre ella, va a ser esa palabra una lámpara para sus pies y también una lumbrera a su camino. And then finally, Psalm 119:97 says, Oh, how love I thy law, it is my meditation all the day. Y también el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. And this is teaching us that when we understand the value of God's Word, we will have a desire to read it every day, and a desire to obey it, and a desire to meditate on it day and night. Y esto nos enseña que cuando sabemos cómo valorar la palabra de Dios, tendremos el deseo de leerla todos los días y de meditar en ella todos los días y de obedecerla todos los días. And so if there's something you're interested, like for example, if you're interested in sports, you think about it all the time. Por ejemplo, si usted tiene algún interés, como el interés en el deporte, va a pensar sobre el deporte todo el tiempo. If you're interested in cars, you will think about them all the time. Si su interés es en los coches, va a pensar sobre los coches todo el tiempo. If you're interested in building houses or in making money, you will think about that all the time. Si su interés es construir casas o ganar dinero, va a pensar sobre eso todo el tiempo. And there's nothing wrong with that. Y no hay nada mal con eso. But if you are interested in the Bible and you love the Bible, you will meditate on it all the day, just like that verse says. Pero si su interés es en la Biblia y ama la Biblia, va a pensar en ella todo el tiempo, como el versículo lo dice. And so our study tonight is the sheet that you have that's called the books of the Bible. Y entonces el estudio de esta noche es la hoja que tiene que dice los libros de la Biblia. You see, most people use a Bible like an encyclopedia. Entiendan que la mayoría de la gente usa esta Biblia como si fuera enciclopedia. Now I gotta pick on the kids. Ahora tengo que hacer algo de burla a los niños. I know because you're homeschooled, you have an encyclopedia at home. Is that right? Ahora él conoce que algunas familias de aquí sí tienen enciclopedias en su casa. But most people your age have never seen an encyclopedia. Pero Believe it or not. pero la mayoría de los niños de su edad nunca han visto enciclopedias en toda su vida. We have a new kind of encyclopedia today. It's called Google. Hoy en día hay un nuevo tipo de enciclopedia que se llama el Google. And you say, hey Google, tell me what year Mexico became a country. Y ahora simplemente le podemos preguntar a Google, dime en qué año México fue establecido como un país. What year did Simón Bolívar fight the Spain? Y en qué año Simón Bolívar batalló con los españoles. Is that true? Did he do that? Okay. Okay, so you can ask any question and Google will tell you.
Usted puede hacer cualquier pregunta y Google le va a responder. But in the olden days, like when you and I were kids, if you wanted to learn something, you go look it up in the encyclopedia. Pero en los días antiguos, como en la edad del pastor Hunter y el hermano Luis cuando eran niños, tenían que buscar esa respuesta en la enciclopedia. When I was a kid, I had our encyclopedia set only went to 1963. Y cuando él era niño, su colección de enciclopedias solo iba hasta el año 1963. Because I grew up in Africa in the bush. Porque él creció en África, en un lugar muy desierto. So my knowledge was limited to 1963. Entonces su conocimiento solo iba hasta el 1963. For example, if you looked up in this World Book Encyclopedia, it said that man had not yet gone to the moon. Por ejemplo, si usted buscaba ahí en su enciclopedia, le hubiera dicho que el hombre aún no había llegado a la luna. Because they went to the moon in 1969. Porque aterrizaron en la luna en el año 1969. If you look up in the same encyclopedia, it would say that Martin Luther King Jr. was still alive. Si se buscaran también en ese set de enciclopedias, le diría que el doctor Martin Luther King Jr. todavía estaba vivo. Because he was shot in 1968. Porque él fue asesinado en 1968. Even if you look up John F. Kennedy, it says he was still the president of the United States. Aún si buscaba el John F. Kennedy, todavía decía que él era presidente de los Estados Unidos. No, I'm just kidding. I did know that John F. Kennedy was dead in the 80s when I was growing up. Y ahora es broma porque él sabe que John F. Kennedy murió en los 80s cuando él estaba creciendo. But I had to find that out from my parents because the encyclopedia wouldn't tell me that. Pero tenía que averiguar eso de sus padres porque la enciclopedia no le podía dar esa información. But even though that encyclopedia ended in 1963 or was printed in 1963, it still had a lot of good information in it. Pero aunque esa enciclopedia solo iba hasta el año 1963, todavía tenía mucha información que era muy buena. If you wanted to learn about the Greeks or the Romans, you went to the encyclopedia. Si uno quería aprender sobre los griegos o romanos, podía ir a esa enciclopedia. If you wanted to learn about the Middle Ages, you went to the encyclopedia. Si quería uno aprender sobre las edades medias, podía ir a esa enciclopedia. If you wanted to learn about Albert Einstein or the atomic bomb, you went to the encyclopedia. Si quería aprender uno sobre Albert Einstein o la bomba atómica, podía ir a esa enciclopedia. If you want to learn about horses or sheep or cows or any animal, you go to the encyclopedia. Para aprender de caballos o ovejas o cualquier tipo de animal, podía irse a esa enciclopedia. But you know, most people don't read the whole encyclopedia. Pero la mayoría de gente no se pone a leer la enciclopedia completa, It fills a whole shelf. porque eso llena toda una repisa completa. I know some people do, but most people don't do that. Yo sé que sí hay alguna gente que hace eso, pero la mayoría no lo hace. But you know the reason why most people don't read the whole encyclopedia? Pero ¿saben la razón por la cual la mayoría de gente no lee toda la enciclopedia completa? Because the encyclopedia has a lot of knowledge that you will never use. Porque la enciclopedia tiene mucha información que nunca va a usar. Someone else may use it, but you won't use it. Tal vez otra persona la va a usar, pero usted probablemente no. And even if you read the whole thing, you would forget most of what you read. Y aunque si leyera la enciclopedia completa, se le va a olvidar mucho de lo que leyó. It's even this way with the dictionary. Y también es así con un diccionario. Now, a long time ago, they used to have a book called a dictionary. Y hace mucho tiempo había un libro que se llamaba El Diccionario. Now, I'm teasing you because I know, because you're homeschooled, you probably have a dictionary in your house. Y otra vez un poquito de chiste con los jóvenes porque sabe que ellos sí tienen diccionario en su casa. But most young people your age have never seen a dictionary. Pero la mayoría de la gente de su edad no han visto un diccionario en su vida. And even I, when I look up a word now, I look it up on my phone. Y aún el pastor, cuando él busca la definición de una palabra, usa su teléfono. I go to, and I don't know what this equivalent is in Spanish, but I go to the Merriam-Webster.com. Él va al sitio de internet oficial del diccionario. Yeah, so so nowadays we look up things on our phone, but in the olden days it was in a book. Y ahora en estos días podemos buscar esa información en el internet, pero en los tiempos antiguos se tenía que buscar en un libro. But most people don't read the whole dictionary. Pero la mayoría de gente no va a leer todo el diccionario completo. Some people do, but most people don't. Alguna gente sí, pero la mayoría no la van a leer completamente. And the reason is simple, just like the encyclopedia. Y la razón es simple, igual que la enciclopedia. You can read the whole dictionary, but you are not going to use even half of the words that you read. Usted puede leer todo el diccionario completo, pero no va a usar ni la mitad del vocabulario que va a aprender dentro de él. And so you use the dictionary and you use the encyclopedia as a reference work. Entonces se puede usar el diccionario y la enciclopedia como algo para referencia.
It sits on your shelf. It is there when you need it. Va a estar ahí guardado y está para cuando usted lo necesita. But you only use it to look up one thing, to learn one thing, and then you go on with your day. Pero solo se usa para investigar una cosa y luego cuando ya lo investiga ya lo guarda otra vez. And even back in the days with dictionaries and encyclopedias, most people didn't even look up something every day. Y aún en los días que sí se usaban los diccionarios y enciclopedias, mucha gente no los usaba todos los días. Maybe if someone was in school, they might look up something every day. But most people in their daily lives, they don't look up things every day in the dictionary or the encyclopedia. Tal vez si alguien todavía estaba en la escuela buscaba algo todos los días, pero la mayoría de la gente no lo usaba todos los días para buscar algo. The reason is a dictionary or encyclopedia is a reference work. La razón por eso es porque el diccionario y la enciclopedia es solamente para referencia. And a reference work is just there when you need to know one thing. Y algo para referencia solo se ocupa o necesita cuando lo va a usar para investigar una cosa. Now I tell you all that for a very important reason. Y le explico todo eso por una razón muy importante. Most Christians treat the Bible like a reference work. Que la mayoría de los cristianos usan su Biblia como si fuera para referencia. Oh, some Jehovah's Witnesses came to my door. I'm going to look up all the verses about Jesus being God. Tal vez vienen a visitar los testigos de Jehová y entonces va a decir el cristiano, oh, vinieron a mí, voy a buscar los versículos que dicen que Cristo es Dios. Oh, I got in an argument with a Christian on Facebook. I'm going to look up all the verses that prove that my theology is right. O tal vez el cristiano se puso en un debate sobre el Facebook con otro cristiano y se va a poner a buscar todos los versículos que van a probar que él está correcto y el otro incorrecto. Now, it's not wrong to use the Bible for a reference book, Ahora, no está mal usar la Biblia como referencia, but that's not the purpose of the Bible. pero ese no es el propósito de la Biblia. Because Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Porque Jesús dijo que no solo por pan iba a vivir el hombre, sino por toda palabra que salía de la boca de Dios. You don't use your fridge like a reference fridge. Uno no usa su refrigerador como referencia. You don't say once or twice a week, when I feel really, really hungry, I open the door and I take out one little grape or one little piece of bread. Uno no dice que una o dos veces a la semana uno abre su refrigerador para sacar una uva o un pedazo de fruta para comer cuando tiene mucha hambre. No, you're always buying food and put it in your fridge, and you're always taking food out and eating it, especially if you're a teenage boy. No, sino que uno constantemente está comprando mucha comida para llenar ese refrigerador, especialmente cuando uno es adolescente varón. And that's why Jesus said this book is daily bread for you. Y por eso Jesús explicó que este libro es pan cotidiano de cada día para nosotros. And Jesus said you need every word in this book. Y Jesús dijo que necesitamos cada palabra que está dentro de ese libro. Don't look at all these pages and say, oh, that's too much. I'll just take a little bit for reference every day. No se fijen en todas esas páginas y se piensen que es demasiada y solo para referencia de vez en cuando. I'm not saying you have to read the whole book in one day. Y no está diciendo que tiene que leer todo el libro en un solo día, I'm not even saying you have to read the whole book in a month. ni tampoco está diciendo que una vez al mes. But I am saying that they are all God's words, and the Bible says we live by every word. Pero lo que sí dice es que son las palabras de Dios y que la Biblia dice que son que tenemos que vivir por cada palabra. Usually when someone is a new Christian, I tell them, read the New Testament first. Y normalmente cuando alguien es un cristiano nuevo, él les explica que deberían de leer el Nuevo Testamento primero. Matthew, Mark, Luke, and John, and teaches us about the life of Jesus. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos enseñan sobre la vida de Jesús. The book of Acts teaches us about how they first started churches. Y el libro de los Hechos nos enseña cómo primero establecieron las iglesias. And then the letters of the New Testament teach us how were written to churches to teach them how they should do things in church. Y luego las epístolas a las iglesias nos enseñan cómo podemos dirigir esas iglesias. It's a good place to start because it's more practical when you're a new Christian. Es un buen lugar para empezar porque es lo más práctico para un cristiano nuevo. But eventually it is very important that you learn how to read the entire Bible. Pero eventualmente sí es importante que aprendamos cómo leer toda la Biblia. Because it is not a reference book, it is daily bread for you. Porque no es un libro para referencia, sino es pan cotidiano. And when you read through the Bible over and over again, many passages will come to your mind at a different time, and the Holy Spirit will show you how it applies to your life.
Y cuando leemos la Biblia completa, a diferentes tiempos, diferentes pasajes van a venir a mente porque el Espíritu Santo lo está recordando al tiempo apropiado. Very often you will read a chapter of the Bible or a verse in the Bible and you'll say, I don't understand how that applies to me. Muchas veces van a leer un capítulo, un versículo de la Biblia y no van a entender cómo aplica a su vida. This is like someone who is eating food and he says, this food doesn't taste that good. I don't know how it's going to help me. Eso es semejante a alguien que está comiendo su comida y va a decir, no me gusta ese tipo de comida, yo no entiendo cómo me va a ayudar esto. And as you know, you can eat a candy and you can eat food that tastes very good and you maybe eat some other food that's more like vegetables, doesn't taste as good. Y usted conoce que, por ejemplo, hay dulces o comida que sí sabe muy rico, pero es muy diferente que la comida como verduras que no saben tan rico. Now some people are weird and they like just the vegetables. Y hay gente que es bastante extraña que solamente le gustan las verduras. But it's all important, right? All different kinds of food are good for you. Pero todo tipo de comida es importante en esa variedad de comida. And everybody has a kind of food they like better than another kind of food. Y todos tienen comida que prefieren a más que otras comidas. But there's all different kinds of food and all of them are needed in order for you to be healthy. Pero hay diferentes tipos de comidas y todas se requieren para tener una vida sana. And doctors will teach you this. Y los doctores aún le enseñarán esto. They'll say you need carbohydrates, you need protein, you need greens, you need all these different kinds of food, whole grains, all these different kinds of food. Le explicará que usted ocupa que comer esos carbohidratos y proteínas y también la verdura y también los granos. In fact, that's the reason why doctors will often prescribe people vitamins. Y muchas veces por esa razón los doctores van a prescribir que uno tome vitaminas. I used to work in a hospital and sometimes a person would come to the doctor and they were very sick. Y el pastor antes trabajaba en un hospital y venía gente que estaba muy enferma. And the doctor would say, I'm not going to give you medicine. Y el doctor le decía, yo no te voy a dar medicina. There's one vitamin that's missing from your diet. I'm just going to give you these vitamins. You take that, you'll feel better. El doctor le decía, hay una vitamina que te falta a ti, toma esta vitamina y vas a recuperar. But all of these vitamins are in different kinds of food as well. Pero esos diferentes tipos de vitaminas están en los diferentes tipos de comidas. And so if you eat a variety of foods, you will have all the vitamins that you need. Entonces, si comemos variedad de comidas, tendremos todas las vitaminas que ocupamos. And so the Bible is like this. Y así es la Biblia. There are many different kinds of things in the Bible. Hay diversidad de cosas en la Biblia. And some of them taste very good and some of them don't taste very good. Y algunas cosas saben muy rico y algunas cosas no tan rico. This morning I was preaching about Job. Esta mañana el pastor estaba predicando sobre el libro de Job. And Job went through a lot of suffering. Y Job pasó por mucho sufrimiento. But God used the life of Job to show the devil that Job loved God more than his own happiness. Y Dios usó la vida de Job y su sufrimiento para enseñarle al diablo que Job amaba a Dios más que su propia vida o de su felicidad. And so there was something important in the book of Job for us this morning. Entonces había algo importante para nosotros en el libro de Job esta mañana. But you know, it wasn't that pleasant to read about his suffering. Pero no nos da tanto placer para leer sobre el sufrimiento de Job. But it was good for our spirits. Pero sí es bueno para nuestros espíritus. And so the Bible is like that. There are some passages, they're just wonderful, that it feels so good to read it. Y así es la Biblia. Hay pasajes que sí nos gusta leer porque nos sentimos tan bien en leyendo esos pasajes. And there are some passages you read and go, would I be willing to suffer like Job? And that's very difficult. Y hay otros pasajes que nos hacen pensar, ¿estaría yo dispuesto para sufrir como Job? Y eso nos hace sentir tan bueno. But this is the way it is with food as well. Pero así es también con la comida. There are some kinds of food we don't like the taste, but we eat it because the doctor tells us it will make us stronger and better. Hay comida que no nos gusta como sabe, pero la comemos porque el doctor nos dice que eso nos va a hacer más fuerte y más sanos. So this book is not a reference book. We need to read the whole thing. Entonces este libro no es para referencia, sino que tenemos que leerlo todos los días. But now I just want to talk to you about the different books and what kind of categories that they are in. Entonces ahora les quiero hablar sobre los diferentes libros y sobre las categorías que se pueden categorizar. And the paper that I gave you last week, it says, what is the Bible? You can keep that. You can keep it in your Bible, or you can keep it in some papers so that you can go back and read it later if you forget something in there. Y la hoja que les di la semana anterior, se pueden quedar con ella porque tiene buena información por si se lo olvida. And this one that I printed is the same way. It's called the Books of the Bible. You can keep that with you in your Bible or in some papers and later go back and look at it again. Y esta hoja es igual o similar a la de
anterior, la puede quedar, por ejemplo, en su Biblia o en algún otro tipo de guardarla por si se le olvida esto y lo quiere repasar en el futuro. So let's take a look at the books of the Bible in the order in which they appear in our Bibles today. Entonces vamos a estudiar los libros de la Biblia en el orden que aparecen en la Biblia. So first of all, Genesis is the first book of the Bible. It tells us how the world was created, how God destroyed the earth with a flood, and how God called Abraham to go to the land of Canaan and promised that his descendants would become a great nation. Entonces Génesis es el primer libro de la Biblia, nos cuenta cómo se creó el mundo, cómo Dios destruyó la tierra con un diluvio y cómo Dios llamó a Abraham para ir a la tierra de Canaán y prometió que sus descendientes se convertirían en una gran nación. Now we will speak about Genesis in more detail in 2 weeks. Y ahora hablaremos sobre Génesis en más detalle en 2 semanas. Because I already mentioned before that next week I'm going to be gone. We'll have a guest speaker next Sunday night. Porque como mencionó anteriormente que él no va a estar aquí la semana que viene, sino que va a ser otro predicador. But I'm just going to give you something brief about Genesis. Pero va a explicar algo breve sobre Génesis. We could look at the book of Genesis and we could say, oh, the Genesis is a nice book. It's a nice story. Y hay varias maneras que podemos ver el libro de Génesis. Podríamos decir de Génesis es un buen libro y es una historia bonita. We could say, it teaches us that God created the world, and that's good. I believe that. Podríamos decir que nos enseña que Dios creó el mundo y eso está bien, si lo puedo creer. We could even say, when I was in Sunday school, I remember the teacher taught me about Noah and the ark and all the animals that went into the ark. That's a nice story. Y aún podríamos decir que cuando uno era niño aprendimos sobre Noé y sobre el arca que construí, los animales, y que era bonita historia. And we could say, oh, I remember that God called Abraham and he was old and then he had a son when he was very old. That's a nice story. Y también que cuando éramos tal vez chicos, que aprendimos sobre Abraham y que como Dios lo llamó cuando era viejo, y sí, también es una historia muy bonita. I remember that God promised him that he would give him the land of Canaan and his descendants would have the land of Canaan. Y que podemos recordar cómo Dios le prometió a Abraham que le iba a dar a su descendencia la tierra de Canaán. But we could say, it's an old story about something happened a long time ago. Maybe it's true, maybe parts of it are not. I don't know if it really matters very much to us. Podríamos decir que es una historia muy antigua, que tal vez partes son verdaderas, partes no, pero que no sabemos si es importante, si es verdad o no. But this is not true about Genesis. Pero This is not the right way to look at Genesis. Pero no es la manera apropiada de fijarse en Génesis. So, for example, Jesus Christ spoke a lot about Genesis. Por ejemplo, Jesucristo mismo habló mucho sobre Génesis. So, for example, the Pharisees came and they asked him about marriage. Por ejemplo, se le llegaron los fariseos y le preguntaron sobre el matrimonio. And Jesus did not tell them, well, marriage is here to make you happy. Y Jesús no le respondió que el matrimonio está aquí para que uno sea contento. And so, yeah, marriage is a good thing. Get married. That's a good thing. Y no dijo, pues el matrimonio es bueno, sí es bueno casarse. And if the person makes you happy, you stay with them. But if you can't get along, then get divorced and find someone else. It's no big deal. You need to be happy. Y que si la persona te hace feliz, cásate con esa persona. Y si no te hace feliz ya, pues divórciate y encuentra a alguien que sí te haga feliz. Now you know, though, that most, even Christians in America today, that's what they believe about marriage. Y ahora entienden que la mayoría de cristianos en este país, eso es lo que ellos creen sobre el matrimonio. But you know the reason that they believe that about marriage? Pero la razón por la cual ellos creen eso sobre el matrimonio Is because they're not reading Genesis. es porque no están leyendo Génesis. They're watching Netflix. Están mirando el Netflix. They're listening to secular music. Están nada más escuchando la música secular del mundo. They're watching movies made by non-Christians. Están mirando películas que fueron hechas por personas que no son cristianos. They're not reading the Bible, so they don't understand God's design for marriage. No están leyendo la Biblia, entonces no entienden el diseño de Dios para el matrimonio. So Jesus said, "Had you not heard that he that made them in the beginning made them male and female?" Y por eso Jesús les dijo, ¿no han leído cómo el que los creó en el principio los creó varón y hembra? Even my children, they have friends that say, oh, now I'm not a boy anymore, I'm a girl. I'm not a girl anymore, I'm a boy. Aún los hijos del pastor tienen amigos que le dicen, pues ya no soy niño, ahora soy niña. O le va a decir, ya no soy niña, ahora soy niño. But Jesus said that Genesis said that he made them male and female. Pero Jesús dijo que Génesis dice que Dios los hizo varón y hembra. So you can see how when our culture says, yeah, Genesis, it's a nice story, that's where all the problems come from.
Y entonces se entiende que cuando la cultura dice que Génesis es simplemente una historia bonita, de ahí vienen todos los problemas. Christians are getting divorced and remarried because they're not reading Genesis. Los cristianos se divorcian y se casan otra vez porque no están leyendo Génesis. And even many Christians are saying LGBT is fine, it's good, if it makes you happy, do it. They're saying that because they're not reading Genesis. Y los cristianos aún están empezando a decir que la homosexualidad está bien si hace a uno feliz, y eso es porque no están leyendo en Génesis. But how about God destroying the earth with a flood? This is in Genesis. Pero ¿qué tal si leemos sobre cuando Dios destruyó el mundo con el diluvio? Eso está en Génesis. Jesus talked about the flood. Jesús también habló sobre ese diluvio. Jesus didn't say, it's a cute story, all the animals picking their heads out of the top of the ark. Jesús no dijo que era simplemente una historia bonita de los animales en el arca. Jesus said, I am coming back someday, and when I come back, it will be just like the days of Noah and the flood. Sino que Jesús dijo que cuando Él regresaría iba a ser igual a los días de Noé y su arca. Noah warned people that there was a flood coming and they needed to repent, and they rejected his message. Noé le advirtió a la gente que iba a venir un diluvio y esa gente rechazó su advertencia y no quisieron arrepentirse. And suddenly, without any warning, the flood came and all of them drowned. Y repentinamente vino el diluvio y toda esa gente que rechazó se ahogó. And Jesus said it will be just like this in the day that Jesus Christ returns. Y Jesús dijo que iba a ser exactamente como en esos días, en el día que Él regresaría. People will be saying, oh yeah, we're having a good time, drink some Modelo, yeah, woo, woo, woo. La gente va a estar echando parrandas, tomando sus cervezas, diciendo, seguimos como en los días de Noé. And let's go dance together at the bar and have a good time, woo, woo. A las barras y los bailes y tener un buen tiempo. They'll be saying, this is great, let's have fun, everything's good, life is good, let's all have fun. Who cares about religion? Who cares about God? Who cares about the Bible? Y dirán que todo está bien, todo sigue bien, tengamos un buen tiempo porque la Biblia no es verdad. And then one day, there's going to be a trumpet. Y algún día va a dar el son de la trompeta. And all of God's people are going to go up to heaven. Y todo el pueblo de Dios va a subir al cielo. And the earth will go into a time of great danger and great suffering and great problems. Y la tierra va a descender a un tiempo de gran peligro, de gran sufrimiento y de grandes problemas. And many of those people will worship the Antichrist and take the mark of the beast. Y mucha de la gente que va a permanecer en la tierra va a tomar la marca de la bestia y va a adorar al anticristo. But many of those people are going to die in all of the problems that are in the world that are talked about in Revelation. Y mucha de esa gente va a morir en los peligros que nos describe el libro de Apocalipsis. And Jesus says you need to be ready because you do not know when I'm coming. Y Jesús nos dijo que tenemos que estar listos porque no sabemos a qué hora va a regresar. Even Noah did not know when the flood would come. Aún Noé no sabía a qué tiempo iba a venir ese diluvio. He just kept preaching for 120 years. Él nomás seguía predicando por más de 100 años. One day God brought all the animals. Y un día Dios le trajo todos los animales. And they all walked in. Y ellos entraron al arca. And God said, Noah, go in. Y Dios le dijo a Noé, ahora entra tú. And his whole family went in. Y toda su familia entró. And the Bible says God shut the door. Y la Biblia nos dice que fue Dios quien cerró esa puerta. And it began to rain. Y empezó a llover. And I just read a science article that says there is more water deep underneath the earth than there is in all the oceans on the surface. Y el pastor acaba de leer un artículo de científico que dice que hay más agua debajo de la tierra que hay sobre la superficie de la planeta. And it says that in Genesis 6, it says that the fountains of the great deep were opened up. Y dice en Génesis capítulo 6 que las fuentes del gran abismo fueron abiertos. And the whole earth was covered with water, even the highest mountain, it was several meters above the highest mountain. Y que toda la superficie de la tierra fue cubierta de agua, aún las montañas más altas fueron cubiertas por más de algunos metros fueron cubiertas de agua. And all the animals and all the people died. Y todos los animales y toda la gente murió. So we can see how important Genesis is. Entonces podemos ver qué tan importante el libro de Génesis es. Because Genesis teaches us about male and female and about marriage. Porque Génesis nos enseña sobre varón y hembra y sobre matrimonio. And Genesis teaches us about God destroying the earth with a flood as a warning to us. Y Génesis nos enseña cómo Él destruyó el mundo con el diluvio para advertencia para nosotros. And then also Genesis teaches about how God told Abraham, I'm going to give you the land of Canaan.
Y Génesis también nos enseña que Dios le prometió a Abraham darle la tierra de Canaán. And you know there are a lot of people nowadays, even Christians, who don't care about Israel and the Middle East. Y hay mucha gente hoy en día, incluyendo cristianos, que no le importa qué es lo que sucede en Israel o en el Medio Oriente. But that's because they're not reading Genesis. Y eso es porque no están leyendo el Génesis. Because God gave that land to Abraham and his descendants forever. Porque Dios le dio esa tierra a Abraham y a sus descendientes para siempre. And so there's a lot of people that don't care about the Jewish people and that God gave them that land. Y por eso hay mucha gente que no le importan los judíos y que Dios fue quien les dio esa tierra. And that's because they're not reading Genesis. Y la razón es que no están leyendo el Génesis. So you can see how Genesis is very important. Y así podemos ver que Génesis es muy importante. Okay, and then the next books are Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Y los libros que siguen después de ese son Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Now these 4 books, they really go together Y estos 4 libros se acompañan juntos, because they all talk about the law of Moses. porque todos hablan sobre la ley de Moisés. Now I don't need to take a lot of time to talk about this because I talk about it every Thursday night. Y ahora no tiene que tomar mucho tiempo para explicar estos 4, porque él habla sobre estos 4 todos los jueves. So I'll just read this. There are 4 books about the law of Moses. They tell us how the children of Israel were delivered from slavery in Egypt, how they passed through the Red Sea, how they were given the law on Mount Sinai, how they wandered in the wilderness for 40 years because they were afraid to enter the land of Canaan. Son 4 libros sobre la ley de Moisés. Nos cuentan cómo los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud en Egipto, cómo atravesaron el Mar Rojo, cómo se les dio la ley en el monte Sinaí y cómo vagaron por el desierto durante 40 años porque tenían miedo de entrar en la tierra de Canaán. But there are some reasons why it is very important for Christians to read these 4 books. Pero sí hay muchas razones por las cuales es muy importante que los cristianos lean estos libros. Because as I teach you on Thursday night, the Passover lamb is a picture of salvation. Porque como nos enseña cada jueves, la oveja de la Pascua es simbólico de Jesucristo. And the Red Sea is a picture of baptism. Y el Mar Rojo es simbólico del bautismo. And the Mount Sinai is a picture of growing in your faith as a Christian. Y el monte Sinaí es simbólico de creer en nuestra fe como cristianos. And the Promised Land is a picture of doing God's will for your life. Y la tierra prometida es simbólico de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. But you know, there are many Christians and many denominations who teach that if you do not obey God's law, then you are not really saved. Pero sepan que hay muchas religiones que enseñan que si uno no está obedeciendo toda la ley de Moisés, que esa persona no es salva. But the reason that they think this is because they're not reading Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pero la razón por la cual ellos piensan eso es porque no están leyendo Éxodo, ni Levítico, Números, ni Deuteronomio. Because God did not give them the law in Egypt. He gave them the law after they were saved on Mount Sinai. Porque Dios no les entregó la ley a los judíos cuando estaban aún en Egipto, sino después de que cruzaron el Mar Rojo en el monte Sinaí. And so you see how the blood of the lamb is first and the law is later. Entonces vemos que la sangre del cordero viene primero y después sigue la ley. And we see also how baptism is after salvation. Y también vemos ahí que el bautismo es lo que viene después de la salvación. Because they were already delivered from Egypt before they went through the Red Sea. Porque ya fueron salvos de Egipto antes de que cruzaron el Mar Rojo. And so we can understand our salvation better by reading these 4 books. Entonces podemos entender nuestra salvación mejor si leemos esos 4 libros. And so God did not teach them the law in Egypt, and they followed it in Egypt, and then He let them out. Entonces Dios no les dio la ley en Egipto y luego ya que la entendieron es cuando les sacó. And now some people will say, but you obey God after you're a Christian to prove that you are saved. Y luego hay gente que dice que uno obedece a Dios después de que uno es salvo para confirmar que uno es cristiano. And if you are not obeying God's law as a Christian, that's proof that you are not saved. Y que si uno no está obedeciendo la ley de Dios, que eso quiere decir que uno no es realmente salvo. But when you think about it, that's like saying if they didn't obey God's law and they worshipped a golden calf, that means they never came out of Egypt. Pero entiendan que es como decir que si los judíos no obedecieron la ley de Moisés que fue dado en Sinaí y que adoraron el becerro de oro, es como si nunca hubieran salido de Egipto. But as you can see, that's not true. Pero eso simplemente no es cierto. No, God killed them for worshiping the golden calf. Sino que Dios los mató por adorar ese becerro de oro. But He brought them out of Egypt and then He killed them. Pero sí los sacó de Egipto primero y después los castigó por adorar. And what that teaches us is God will punish you after you're saved if you don't obey His law.
Y lo que nos enseña eso es que Dios nos va a castigar después de que somos salvos si no obedecemos su ley. Now, I'm not saying that God's going to kill you if you disobey Him. Y no le estoy diciendo que Dios les va a matar si les desobedecen. Most of the time in the Bible, God didn't kill His children for disobeying Him. La mayoría del tiempo en la Biblia Dios no mataba a sus hijos por desobedecer. But sometimes He did if He wanted to make an example and if they were causing a lot of damage to His reputation. Pero a veces Dios sí lo hacía si si quería hacer un ejemplo de alguien o si estaba dañando mucho el nombre de Dios. And also we see that God wanted them to go into the promised land, but they refused to go in. Y también vemos que Dios quería que los judíos entraran a la tierra prometida, pero ellos no querían entrar. But they wandered in the wilderness and they were still God's people. He took care of them every day. Sino que vagaron en el desierto por 40 años, pero aún Dios cuidó de ellos y les proveyó todos los días. And this teaches us that many Christians are saved, but they are not walking in the will of God. Entonces, esto nos enseña que muchos cristianos sí son salvos, pero simplemente no están caminando en la voluntad de Dios. And so even though they are saved, even though they're God's people, they don't experience the blessings God wants them to have. Entonces, aunque sean pueblo de Dios, se ama, y no están obedeciendo y ni están experimentando las bendiciones de Dios, sí son salvos. So these 4 books are important. Entonces, esos 4 libros son importantes. Then the next books are Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. Y los libros que siguen son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. See, I told you we could get through it quick. Y sí les dije que podíamos pasar por esto rápidamente. We are going to go study each one of those books later. Y después sí vamos a estudiar cada uno de esos libros con más detalle. But those books that we just listed here, they give the history of the Jewish people from the time they entered Canaan until they came back from captivity in Babylon. Y estos libros de esta lista nos dan la historia del pueblo judío desde que entraron en Canaán hasta que regresaron del cautiverio en Babilonia. And so these books give a history of the Jewish people. Entonces estos libros nos dan una historia sobre el pueblo judío. But in the New Testament, it tells us that history of God's people, of the Jewish people, is for us to learn from today. Y en el Nuevo Testamento se nos explica que esa historia sobre el pueblo judío es para que nosotros podamos aprender sobre su historia. And so this is why we need to read the whole Bible. Y por eso tenemos que leer la Biblia completa. Because we are supposed to learn from the history of the Jewish people. Porque debemos aprender sobre la historia del pueblo judío. Because we see that the Jewish people disobeyed God and they were defeated by their enemies. Porque podemos ver cómo el pueblo judío desobedeció a Dios y después fue derrotado por sus enemigos. And this teaches us that when we disobey God, we will be defeated by the devil. Y esto nos enseña que cuando nosotros desobedecemos a Dios, vamos a ser derrotados por el diablo. Also, we see that they often worshipped idols. Y también vemos que muchas veces adoraban los judíos a los ídolos. And this teaches us that Christians can worship idols and make something else more important than God. Y esto nos enseña que los cristianos sí son capaces de adorar ídolos y hacer otras cosas más importantes que Dios. And we also see that because they worship idols, they begin to sacrifice their children and do very evil things. Y también vemos que por la razón que adoraron a esos ídolos, empezaron a sacrificar a sus hijos y a hacer cosas muy dañosas a sus familias. And this teaches us that even a born-again Christian can begin making something more important than God, and eventually they will begin committing very serious sins because they're making something more important than God. Y eso nos enseña que los cristianos son capaces de hacer otras cosas más importantes que Dios y que van a cometer pecados muy graves porque empezaron a poner más atención a otras cosas que no sean Dios. You see, very often we as Christians are very arrogant. Muchas veces nosotros como cristianos podemos ser muy arrogantes. Maybe we read our Bible and we pray and we go to church. Tal vez leemos la Biblia y oramos y asistimos a la iglesia. You know, maybe we have a few problems in our lives, but the big sins, we don't commit the big sins. Tal vez tengamos algunos problemas menores en nuestra vida, pero los pecados graves, esos no los cometemos. And if we're not careful, we can start looking down on other Christians that we think are living wrong. Y si no tenemos cuidado, podemos tomar por menos la gente que sí tiene esos pecados más graves en su vida. Maybe we see a Christian who's divorced and we've never been divorced. Tal vez miramos a un cristiano que está divorciado y nosotros nunca hemos pasado por el divorcio. Maybe we'll see a Christian who steals and we've never stolen anything. Tal vez vamos a ver un cristiano que hurta y nosotros nunca hemos hurtado algo. Maybe we see a Christian who commits adultery or fornication and we have never done that.
Tal vez nos encontremos con un cristiano que cometa la fornicación, el adulterio, y nosotros nunca hemos hecho eso. There's a danger there. Y ahí hay un peligro. I hear many Christians say this. Hay muchos cristianos que el pastor ha escuchado decir esto. They say, if that person was really saved, they would not have gotten divorced. Hay gente que le dice al pastor, si esa persona realmente fuera salva, nunca se hubiera divorciado. They say if that Christian was really saved, they would not have gotten drunk at the bar. O si esa persona realmente fuera salva, nunca se hubiera emborrachado en la barra. If that Christian was really saved, they would not have slept with someone and gotten pregnant. Si esa persona fuera realmente salva, nunca se hubiera acostado con esa persona y no hubiera quedado embarazada. This is very dangerous. Esto es muy peligroso. Because the Bible says we're supposed to study the sins that they committed as a warning to us. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que estudiar los pecados que otros cometieron como advertencia para nosotros mismos. And if we're proud and we say, well, I'm a Christian, I would never do that, that person is probably not a real Christian. Y si somos soberbios y pensamos que yo soy cristiano, yo nunca haría lo que esa persona hizo. The Bible says, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. La Biblia nos dice que tengamos cuidado si pensamos que estamos firmes porque tal vez vamos a caer. And it says all these things happen to them for examples to us. Y también nos dice que todas estas cosas les acontecieron como un ejemplo para nosotros. But if we're not reading the whole Bible, if we're not reading all these historical books, we won't see that God's people often did all these sins. Pero si no leemos toda la Biblia, no vamos a entender que muchas veces fue el pueblo de Dios que cometieron todos estos pecados. And because of our pride, we will fall into those same sins that we are judging someone else for doing. Y por nuestra soberbia vamos a caer en esos mismos pecados que estamos juzgando tan gravemente que otros cometieron. And this is very dangerous because this is hypocrisy. Y esto es muy importante porque eso se le llama la hipocresía. This is why some people say, I don't go to church because churches are full of hypocrites. That's why they say that. Y hay mucha gente que dice que no va a la iglesia porque hay tantos hipócritas en la iglesia. Because very often people who are the loudest voices in the church condemning someone else's sin, they have some kind of sin in their own life. Porque muchas veces las voces de la gente que están condenando los pecados en la vida de otros, tienen ellos ocultos algún pecado en su propia vida. But if we read all of these books that are the history of the Jewish people, we will see, oh, it's dangerous. I could fall into those sins, and we will be more careful. Pero si leemos la Biblia completa, podemos leer estos libros de la historia de los judíos y podemos entender, eso es un peligro, cometer ese pecado que aún yo podría cometer. So you can see why all of these books are important. Y entonces así podemos ver que todos estos libros son importantes. The Bible is not a reference book. La Biblia no es simplemente para referencia. We need to study the whole thing. Tenemos que estudiarla completamente. Not in one day, No toda en solo un día, not in 1 month, ni en un solo mes, but we do need to read the whole Bible. pero sí tenemos que leer toda la Biblia. And this is why I'm teaching you this. I want to help you understand and apply it to your life. Y por eso está enseñando eso. Él les quiere enseñar esto para que pueda aplicarlo a su vida. So after the books of Jewish history, we have some other books. These are books of poetry. Y después de los libros de la historia de los judíos, siguen los libros de la poesía. In your notes it says Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. They're books of poetry, songs, and proverbs. Y ahí en sus notas dice Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares de Salomón. Esos son libros de poesía, canciones y proverbios. These books are very important for us as well. Y esos libros también son muy importantes para nosotros. Now I preached on Job this morning. Ahora él ya ha predicado sobre Job esta mañana. And Job and his friends are arguing throughout the book. Y Job y sus amigos están alegando y alegando y alegando a través de todo ese libro. But they're using a lot of poetry. Pero están usando mucha poesía. And Job will say, oh, I'm very depressed. Oh, I can't believe this is happening to me. Oh, I wish I could die. Y Job se la pasa diciendo, eso es tan horrible, no puedo creer que esto me está sucediendo a mí, yo estoy tan miserable. And his friends are saying, but God is perfect and you're a sinner and he's punishing you. Y sus amigos le decían, pues Dios es perfecto y tú eres pecador, y eso quiere decir que Dios está castigando. In fact, I have a saying that the book of Job reads like the comment section on Facebook. Y el pastor muchas veces ha dicho que el libro de Job pues, puede ser leído como los comentarios que uno pone en una publicación de Facebook. Have you ever seen a controversial Facebook post and there's maybe 100 or 200 or 300 comments underneath? ¿Alguna vez ha usted visto una publicación controversial en el Facebook que tal vez en los comentarios tiene 100 o 200 o más comentarios en esa publicación? Maybe Spanish speakers never argue on Facebook, I don't know. Tal vez los hispanohablantes nunca alegan en el Facebook, tal vez sea así.
But I know that Americans argue a lot on Facebook. Pero lo que es, sí sabes que los americanos, ellos sí alegan muchísimo en el Facebook. And sometimes you look at it and it goes on forever, forever, forever. Y a veces uno se fija en los comentarios de esa publicación y parece que van para siempre. Maybe they're arguing about the president, or maybe they're arguing about school, or maybe they're arguing about their favorite music. Tal vez están alegando sobre el presidente o la escuela o tal vez su favorito tipo de música. And they have long posts. Here's all the reasons why you're wrong, and here's all the reasons why I'm right. Y tienen unos comentarios que son bastante larguísimos explicando por qué ellos están correctos y la otra persona incorrecta. And you read Job and you think, wow, they were doing that back then. Y uno se pone a leer el libro de Job y se da cuenta uno, oh, estaban haciendo esto desde entonces. I'm listening to Job in the audio Bible right now, and the arguing goes on forever. El pastor está escuchando el libro de Job en su Biblia hablada y parece que la alegación continúa para siempre. And we think, oh, why do I need to read Facebook comments? Why do I need to read Job? Y uno tal vez se puede poner a decir, ¿por qué tengo que leer los comentarios en el Facebook? ¿Por qué tengo que leer el libro de Job? Well, you don't need to read the Facebook comments, but you do need to read Job. Y sí está correcto que no tiene que leer las publicaciones de Facebook, pero sí tiene que leer el libro de Job. Because in all of the arguing in the book of Job, we see how human beings try to understand things that they cannot comprehend. Porque en todas las alegaciones que encontramos en el libro de Job, podemos ver cómo la gente trata de racionalizar lo que hace Dios en nuestra vida. We see how people can be very cruel and not have compassion when someone is suffering. Podemos ver cómo la gente puede ser muy cruel y no tener compasión cuando alguien está sufriendo. And we can see that very often a righteous person will suffer and it is not their fault. Y también podemos aprender que muchas veces un hombre o una persona justa puede sufrir y no es por culpa suya. And so we need to read Job. Entonces tenemos que leer el libro de Job. But also you have Psalms. Y también está el libro de los Salmos. And Psalms is 150 songs. Y ahí se encuentran 150 salmos. And Psalms is very important to read. Y salmos es bastante importante para leer también. There's songs that were written when someone was very happy. Hay salmos que fueron escritos cuando uno estaba muy feliz. It talks about playing instruments and singing and dancing. Y ahí se habla sobre tocar música y tocar instrumentos y el baile. It talks about joy and happiness Habla sobre el gozo y la felicidad and praising God. y dar alabanzas a Dios. Talks about how children are a blessing and you can rejoice with your family. Y cómo los niños son bendiciones y uno puede regocijar con su familia. But there are many psalms that are very difficult to read. Pero también hay muchos salmos que son muy difíciles de leer. And David says, everyone is trying to kill me, God. David le dice a Dios, todos están tratando de matarme. He says, God, I'm going through a lot of suffering. I need your help. Dice también David, Dios, estoy pasando mucho sufrimiento, necesito tu ayuda. God, I'm depressed. God, I'm confused. Dios, estoy deprimido. Dios, estoy confundido. You need to read Psalms. Ustedes necesitan que leer salmos. Because sometimes when someone is depressed, everybody judges them. Porque a veces cuando alguien está deprimido, la gente se la pasa juzgando a esa persona. And they say, you know, if you had faith, you would never be depressed. Y le dicen a esa persona, si usted tuviera fe, no estuviera deprimido. They say stupid things like, I never get discouraged. Le dicen cosas estúpidas como yo nunca me desanimo. And this is not true. Y es posiblemente no es cierto. Everyone gets discouraged. Porque a todos nos ocurre estar desanimados. Everyone gets depressed. Todos podemos pasar tiempo de depresión. Everyone walks through dark valleys and goes through difficult things. Todos pasamos por tiempos muy oscuros en el valle de la vida. Everyone gets confused. Everyone has questions. Todos nos podemos confundir, todos podemos tener preguntas. I'm a pastor. I struggle with difficult things like all of you do. Y el pastor también, él lucha con cosas difíciles igual como todos los demás. So God put the book of Psalms in the Bible so you will know you are not alone. Entonces Dios puso el libro de los Salmos en la Biblia para que usted conozca que usted no está solo. And if David was depressed and he prayed to God and God helped him, God can help you. Y si David estuvo deprimido y le oró a Dios y Dios le ayudó, Dios también le puede ayudar a usted. Don't stay home when you're depressed. No se queden en la casa cuando están deprimidos. Don't stop reading the Bible when you're depressed. No paren de leer la Biblia cuando está deprimido. Don't stop praying when you're discouraged. No pare de orar cuando está desanimado. Don't avoid the pastor or other Christians when you're struggling. No evita al pastor ni a otros cristianos cuando usted está batallando con algo. Because it's normal. Porque esos sentimientos son normales. And God wants you to keep trusting Him. And God wants you to have fellowship with God's people. And God will bring you out of your struggles.
Y Dios quiere que usted continúe con tener comunión con los cristianos y seguir leyendo la Biblia, y Dios sí le puede sacar de esa dificultad. We all go through different experiences in life. Todos pasamos por diferentes experiencias en esta vida. Sometimes you get a raise and your job is going well. Tal vez a veces nos suben el pago en el trabajo y todo nos está saliendo bien. Sometimes your health is strong and you can go out and play soccer and you feel great. A veces la salud nos está yendo bien y podemos salir a jugar el fútbol y nos sentimos genial. Sometimes you lose your job and your car breaks down. En otras veces perdemos el trabajo y el carro se nos descompone. Sometimes you get sick. A veces nos enfermamos. Sometimes bad things happen to you. A veces las cosas malas nos suceden. Sometimes your friends turn against you. A veces los amigos nos ponen en nuestra contra. All of these are a normal part of life. Todas estas cosas son acontecimientos normales de la vida. God will teach you things through your experiences. Dios nos va a enseñar cosas a través de estas experiencias. God will be with you in everything you go through. Y Dios va a estar con usted a través de cualquier cosa que usted pase. Psalm 23 says, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. El Salmo 23 nos dice que aunque yo esté caminando por el valle de la sombra de la muerte, yo no temeré de ningún mal, porque yo sé que usted está conmigo. You need to read the Psalms. Usted tiene que leer los salmos. You can see how all the books of the Bible are important. Tiene que ver cómo todos los diferentes libros de la Biblia son importantes. It's not a reference work. No es un libro para referencia. It is daily bread. Es pan para cada día. It's food for you and strength for you, and it is a lamp to your feet and a light for your path. Es alimentación para usted, es fortaleza para usted y es una lumbrera para sus caminos. Then we have Proverbs. Y luego sigue el libro de los Proverbios. Oh, Proverbs is very important. Y Proverbios también es muy importante. Proverbs gives you practical instruction for your daily life. El libro de Proverbios nos da instrucciones prácticas para la vida de todos los días. Here's an example. Aquí hay un ejemplo. Proverbs 15:1 says, a soft answer turns away wrath, but grievous words stir up anger. En Proverbios 15:1 dice que una respuesta apacible puede hacer que se torne la ira, pero The grievous words stir up anger. pero que las palabras con enojo, eso van a causar más enojo. You know, this is something simple that we always forget. Y esto es algo bastante simple que se nos puede olvidar. So you get up in the morning and your wife is in a bad mood. Puede haber veces que nos despertamos en la mañana y la esposa está de mal humor. Or you get up in the morning and your husband is in a bad mood. Otra vez se despierta y es el esposo que está de mal humor. Or you get up in the morning and your kids are in a bad mood. O se despierta y son los niños que están de mal humor. Or you get up in the morning and your parents are in a bad mood. O se levanta y son los padres que están de mal humor. You turn on the TV and the president's in a bad mood. O prende la televisión y el presidente está de mal humor. You go to church and the pastor's in a bad mood. Va a la iglesia y el pastor está de mal humor. Pastor goes to church and the congregation's in a bad mood. El pastor va a la iglesia y es la congregación que está de mal humor. But you know, when someone is in a bad mood and they say something angry, Pero sepan que cuando alguien está de mal humor y dice algo con más sentimientos de enojo, and you know that this is how we respond as humans. y como humanos de esta manera vamos a responder nosotros. I didn't do anything. Why did my wife say that to me? Vamos a pensar, yo no le hice nada, ¿por qué me está diciendo eso mi esposa? Well, you probably did something 10 years ago. Tal vez le hizo algo hace 10 años. I'm just teasing. Eso es broma. Although sometimes that is true. Pero a veces sí es cierto. I didn't do anything. Why is my husband angry at me? O tal vez diga, yo no hice nada, ¿por qué está enojado mi esposo conmigo? He can't find his wallet. I didn't hide his wallet. No puede encontrar su cartera, yo no se la escondí su cartera. And in that moment, it doesn't matter who it is, you have a choice how to respond. Y en ese momento, no importa quién sea esa persona, usted tiene una opción, ¿cómo va a responder? You can give a soft answer or you can give grievous words. Puede dar una respuesta apacible o puede responder con palabras enojadas. And if you respond in a soft way, the person will calm down. Y si uno responde con palabras apacibles, esa persona se va a calmar. It says soft answer turns away wrath. Porque las palabras apacibles van a hacer que se torne el enojo. But if you snap back at them, it gets very, very angry then. Pero si uno le vuelve a contestar también de malas, entonces va a empeorar la situación. If you spill gasoline, it's not an emergency.
Si uno se le derrama la gasolina, eso no es la emergencia. But if you light a match, it's an emergency. Pero si uno prende para la lumbre, esa es la emergencia. If you smell gasoline at church, don't light the match. Si uno huele la gasolina en la iglesia, nadie comienza con un fuego. If you smell gasoline at work, don't light the match. Si alguien puede oler la gasolina en el trabajo, nadie enciende el fuego. If you smell gasoline on Facebook, don't light the match. Si alguien huele la gasolina en el Facebook, nadie enciende el fuego. Now that's just one example. Ahora eso es simplemente un ejemplo. The whole book of Proverbs talks about these things. Todo el libro de Proverbios habla sobre estas cosas. Work hard. Que uno debe de trabajar duro. Discipline your children. Sobre disciplinar los hijos. Don't go into debt. Que uno no se endeude. Find a good wife. Sobre encontrar una buena esposa. Don't marry a bad wife. No se casa con una mala esposa. Sorry. Find, if you want to know who to marry, find a man who listens to instruction. Si una mujer está buscando con quién casarse, que encuentre un hombre que está escuchando la instrucción. Don't go with someone who's proud, who never listens to advice. No se casa con alguien que siempre está soberbio y nunca escucha el consejo. You know, sometimes Proverbs, it just seems so simple to us. Y a veces el libro de Proverbios se nos puede hacer demasiado simple. But you know, sometimes in life, the simplest things are the most important. Pero a veces en la vida las cosas más simples son las más importantes. So all of the Bible is important. Entonces toda la Biblia es importante. But Proverbs is very important. Pero el libro de los Proverbios también es muy importante. Ecclesiastes is important. Song of Solomon is important. Eclesiastés y Cantares de Salomón también son importantes. Ecclesiastes teaches us that life is meaningless if we just live for pleasure. Eclesiastés nos enseña que la vida no tiene valor si simplemente estamos viviendo por placeres. Song of Solomon teaches us that God gave us a marriage to love one another and enjoy being together. Y en Cantares de Salomón, Dios nos enseña que Dios nos dio el matrimonio como un don para poder amar uno al otro y poder tener la felicidad juntos. Ecclesiastes is very depressing, but Song of Solomon is very joyful. En Eclesiastés uno se puede sentir deprimido, pero en Cantares tiene mucho gozo. Because when you live for yourself, life is depressing. But when you live to please someone else or to be a blessing to your husband or your wife, life is full of joy. Porque cuando uno vive por sí mismo, la vida es muy deprimida, pero cuando uno vive para dar gusto o placer a otra persona, cuando hay más cumplimiento en su vida. The rest of the books of the Old Testament are books of prophecy. Y el resto de los libros en el Antiguo Testamento son los libros de la profecía. It's Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Esos libros son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. These are books that were written by prophets. Esos son los libros que fueron escritos por profetas. The prophets lived during the times of the historical books. They were preachers who reminded people that what the law said, warned them not to disobey God, and foretold many future events. Los profetas vivieron durante la época de los libros históricos. Eran predicadores que recordaban a la gente lo que decía la ley, les advertían que no desobedecieran a Dios y predecían muchos acontecimientos futuros. Now, people very often get confused when they read the books of the prophecy. Y ahora muchas veces la gente se confunde cuando está leyendo los libros proféticos. Because the prophets were rebuking the children of Israel for the things that were going on in Israel at that time. Porque los profetas estaban regañando al pueblo de Israel por las cosas que estaban ocurriendo en Israel durante ese tiempo. This is why it's good to read the history books at the same time you are reading the books of prophecy. Por eso puede ser buena idea leer los libros históricos al mismo tiempo que uno está leyendo los libros proféticos. Because, for example, if you read what was going on during the time of Hezekiah, then you understand what Isaiah was speaking about, because he was the prophet who was preaching during the time of King Hezekiah. Por ejemplo, si estamos leyendo lo que ocurrió durante el reinado del rey Ezequías, podemos entender mejor lo que está hablando Isaías, porque Isaías era profeta que estaba vivo durante el reinado de Ezequías. And so all of the Bible is important. Entonces toda la Biblia es importante. Then in the New Testament we have 4 books about Jesus Christ: Matthew, Mark, Luke, and John. Y en el Nuevo Testamento tenemos los 4 libros que hablan sobre la vida de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Now these are books that most people are more familiar with. Y con estos libros la mayoría de gente son un poquito más familiarizados con ellos. I don't have to take a lot of time to explain why they're important. No tengo que tomar mucho tiempo para explicar por qué son importantes. Like the 4 books of Moses, the 4 Gospels teach us how God wants us to live.
Al igual que los 4 libros de Moisés, los 4 evangelios nos enseñan cómo Dios quiere que vivamos. The 4 books about the law of Moses taught the Jews how to live in the land of Canaan, and the 4 books about the life of Jesus teach Christians how to live in the world. Los 4 libros sobre la ley de Moisés enseñaron a los judíos cómo vivir en la tierra de Canaán, y los 4 libros sobre la vida de Jesús enseñan a los cristianos cómo vivir en el mundo. This is one of the reasons why the law of Moses sounds so different than what Jesus taught people how to live. Y esta es una de las razones por la cual la ley de Moisés suena tan diferente como lo que estaba enseñando Jesús. Because in the law of Moses, during the law of Moses, God's people were in charge of the whole country. Porque durante la ley de Moisés el pueblo de Dios estaba a cargo de todo el país. But in the instructions for Christians how to live, they are always the minority in countries that are run by non-Christians. Y a los cristianos son la minoridad en los países que son gobernados por la gente que no son cristianos. In all of the countries of the world today, the Christians are always the minority. En todos los países de hoy en día, los cristianos siempre son la minoridad. I don't mean the people who call themselves Christians, but I mean people who actually obey this book are the minority. Y no me refiero a la gente que se dice ser cristianos, sino la gente que actualmente son cristianos. Ellos son la minoridad en las naciones. So this means that people will make fun of us, and this means that people will try to change us. Y esto quiere decir que la gente va a intentar de burlarse de nosotros y también a cambiarnos. And rather than trying to force people to obey the Bible, we just need to be an example and preach the gospel. Y en vez de tratar de convencer a la gente, tenemos que mostrar a la gente cómo ser un buen ejemplo de lo que enseña la Biblia. And we have to be willing to suffer for our faith because we are always going to be the minority. Y tenemos que estar dispuestos para sufrir por nuestra fe porque siempre vamos a ser la minoridad. We know this because Jesus said that the road that leads to destruction is very wide and everybody's going on that road. Sabemos esto porque Jesús explicó que la senda que va a la destrucción es ancha y mucha gente va a ir en esa senda. The road that leads to life is very narrow and only a few people are on that road. Y la senda que va a la vida está muy estrecha y muy pocos son quienes encuentran esa senda. So if you're going to be a Christian, you have to accept that you're the minority. Entonces, si somos cristianos, tenemos que aceptar la realidad que vamos a ser la minoridad. You have to accept that people are going to make fun of you. Tenemos que aceptar que la gente se va a burlar de nosotros. You have to accept that you are going to suffer. Tenemos que aceptar que vamos a sufrir. And you have to be a strong testimony for Jesus Christ in a culture that is against you. Y tenemos que ser un testimonio fuerte para Jesucristo en una cultura que está en contra de nosotros. This is why we need to read Matthew, Mark, Luke, and John. Y por eso tenemos que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. In the New Testament, then there's the book of Acts. Y luego sigue el libro de los Hechos. The book of Acts teaches us what happened after Jesus went back to heaven. The apostles preached the gospel, and hundreds of churches were started throughout the Roman Empire. El libro de los Hechos nos cuenta lo que sucedió después de que Jesús regresó al cielo. Los apóstoles predicaron el evangelio y se fundaron cientos de iglesias en todo el imperio romano. Now, this is why Acts is very important. Y esa es la razón por la cual Hechos es muy importante. Have you ever met someone who said, I'm a Christian, I follow Jesus, I don't need to go to church? You ever met someone like that? ¿Alguna vez ha conocido a una persona que dice que es cristiana y que sigue a Jesús y que no tiene que ir a la iglesia? A lot of Christians say that, Muchos cristianos dicen eso, especially here in America. especialmente aquí en este país. They say, in my heart, I have faith in Jesus Christ, I don't need to go to church. La gente de este país suele decir, en mi corazón yo tengo a Jesucristo y por eso no tengo que asistir a la iglesia. When someone tells me that, do you know what I know? Y cuando alguien le dice eso al pastor, ¿sabe lo que él ya sabe de esa persona? I know they're not reading the book of Acts. Él sabe que esa persona no está leyendo el libro de los Hechos. Because in the book of Acts, they started churches in every town. Porque en el libro de los Hechos fundaron iglesias en cada ciudad. And in every town, every Christian went to church. Y en cada ciudad, cada cristiano asistía a esa iglesia. Because we are all part of the body of Christ. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. And we all need each other. Y todos nos necesitamos uno a otro. We need to have fellowship. Necesitamos la comunión. We need to grow. Y necesitamos crecer. Okay, the rest of the books of the New Testament are letters. Y el resto de los libros del Nuevo Testamento son las epístolas o las cartas. Some people don't realize this, but even the book of Revelation is a letter. Y aún el libro de Apocalipsis también es una carta. So the rest of these books are Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Y el resto de los libros son Romanos, 1 y 2 los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1
primero y segundo a los tesalonicenses, primero y segundo a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, primero y segundo de Pedro, primero, segundo y tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Look at that. We got through all the books of the Bible in one night. Y así acabamos todos los libros de la Biblia en una sola noche. But see, if we had an encyclopedia, we couldn't do that. Pero si tuviéramos una enciclopedia no pudiéramos lograr eso. We would say A, B, C, D, Empezaríamos con el A, B, C, D and many entries. y con demasiadas entradas para buscar. But the Bible is not a reference work. Pero la Biblia no es para referencia, The Bible is daily bread. porque la Biblia es pan para cada día. It is more bread than you can eat in one day. Es más pan que uno puede comer en un solo día. You can slice it into smaller pieces. Lo puede repartir en pedazos más pequeños. So these letters that we just gave you the list of names, these are letters to churches and Christians during the time of the book of Acts and afterward. Like the books of prophecy, the letters remind people what Jesus taught, they warn people not to disobey God, and they foretell many future events. Entonces, esta lista son cartas a las iglesias y cristianos durante la época del libro de los Hebreos y después. Al igual que los libros de profecía, las cartas recuerdan a las personas lo que Jesús enseñó, les advierten que no desobedezcan a Dios y predicen muchos acontecimientos futuros. So just like the prophets were reminding people to obey the law of God and telling them that there were and predicting future events, the letters of the New Testament are doing the same thing. Entonces, semejante como los profetas en el Antiguo Testamento le recordaban a la gente la ley de Dios y que no desobedezcan a Dios y sobre los futuros acontecimientos, estas cartas hacen lo mismo para nosotros hoy en día. The letters are reminding people to obey the commands of Jesus Christ and telling them what is coming in the future. Las cartas nos recuerdan cuáles eran los mandamientos de Jesús y nos están advirtiendo qué es lo que va a venir en el futuro. And what is coming in the future is Jesus is coming back. Y lo que va a suceder en el futuro es que Jesús va a regresar. He said, I'm going to prepare a place for you in heaven. Él nos dijo que Él va a aparejar un lugar para nosotros en el cielo. And he said, be ready because you don't know the day or the hour. Y también nos dijo que estemos listos porque no conocemos la hora ni el día que va a regresar. When Jesus comes back, we want him to find us obedient. Cuando Jesús regrese, queremos que Él nos encuentre obedientes a Él. But we don't know when he's coming. Pero no sabemos cuándo va a regresar. So we have to obey him all the time. Entonces tenemos que obedecerles todo el tiempo. And so you can see how we went quickly through the list of all the books of the Bible, but you can see how they are all important. Entonces pueden ver que rápidamente pudimos atravesar todos los libros de la Biblia, pero que cada uno es muy importante. But then in a couple of weeks, we will begin in Genesis, and we will start talking to you a little bit more detail about each book. Y en 2 semanas vamos a pasar otra vez en Génesis con más detalle y así lo haremos con cada libro de la Biblia. And we will take one book every week. We won't try to go through all of them like we did tonight. Y vamos a tomar un libro a la semana, no haremos todos los libros como esta noche. So I know that tonight was more of a practical message. Entonces yo sé que esta noche fue un mensaje que fue más práctico. But as I told you last week, this is so important. Pero como les dije la semana pasada, esto es muy importante. One of the things I said last week is that I would rather have 10 people in our church who read the Bible than 1,000 people in a church that don't. Una cosa que yo dije la semana pasada es que el pastor preferiría tener 10 personas en la iglesia que lee su Biblia que 100 personas que nunca lee su Biblia. And the reason I say that, it's okay if we have 1,000, but the reason that I say that is not because I want to be able to brag that all the people in my church read the Bible. That's not why. Y sí estaría bien si aún tuviéramos 1000 personas en la iglesia, pero la razón por la cual él dice eso no es porque él quisiera tener orgullo que hay 1000 personas en su iglesia. And so the reason that I want the people in our church to read the Bible is because it will make you a strong Christian. Sino que él quiere que la gente lea la Biblia porque eso es lo que va a hacer a uno que sea un cristiano fuerte. And I did not become a pastor so that I could preach in a beautiful building. Y él no es pastor porque él quería predicar en un edificio muy bello. I did not become a pastor so I could have lots of people listen and clap when I preach. Ni es pastor tampoco para que mucha gente le escuche predicar y le aplauda cuando termine. I did not become a pastor so that we could have lots of money in the offering plate. That is not why. Ni tampoco es pastor porque él quisiera tener mucho dinero en la ofrenda. Eso no es. I became a pastor because I read the Bible and it changed my life, and I want other people to read the Bible because I know it will change their lives as well.
sino que él es pastor porque él leyó la Biblia y vio cómo transformó su vida y él quiere que otra gente también lea su Biblia porque él sabe que puede transformar la vida de ellos también. And so the whole Bible is very important. Entonces toda la Biblia es muy importante. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for the Bible. Padre Celestial, te damos gracias por la Biblia. I feel that my words are not even sufficient to be able to explain how important the Bible is. Yo siento que mis palabras ni son ni tan solamente un poquito suficientes para poder explicar qué tan importante tu Biblia es. I know in my heart that the only way that this congregation will really understand what I'm trying to say is if they experience the Bible for themselves. Y yo sé en mi corazón que la única manera que esta congregación va a entender qué tan importante la Biblia es si ellos pueden experimentar qué tan importante es de su propia vida. So I pray, Father, that in the weeks and the months and the years to come, that they will continually read the Word of God and that they will grow in their faith. Entonces yo oro, Padre, que en las semanas y los meses y en los años por venir, que esta gente pueda crecer en su entendimiento de la Biblia y que su vida también sea cambiada. And the more they read it, the more it will change them. Y con más tiempo que pasen leyendo esa Biblia, que más cambie su vida. And the more that it changes them, the more they will share it with others. Y con más que la Biblia les cambie su vida, que más compartan la Biblia con otros. And the more they share it with others, the more other people will be changed, and this will continue on and on and on. Y con más tiempo que ellos pasen compartiendo la Biblia, que más gente y más gente sea cambiada y que eso continúe así. And I pray that you will do that in our hearts. Y oro que tú hagas esto en nuestros corazones. Give us a love for the Bible. Danos un amor por la Biblia. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.